Efesios capítulo 3, ya vamos avanzando, ¿cierto? En este hermoso libro o hermosa carta del apóstol Pablo. Efesios capítulo 3, del versículo 1, vamos a estar exponiendo al versículo 13. Capítulo 3, versículo 1. Amén. ¿Todos lo tenemos? Bien. Y dice así la palabra del Señor. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades de los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. He titulado el sermón de esta mañana, Pablo, el pastor de otro redil. Pablo, el pastor de otro redil. ¿Y por qué, amados, he puesto este título? Porque el contexto de este pasaje o de estos versículos apuntan hacia eso. Aquí el apóstol Pablo, antes de pasar nuevamente a una oración por los efesios, cosa que ya hizo, ¿cierto? En el capítulo 1, cuando vimos la primera oración, los versículos 15 al 23. Pablo, él entiende que debe hacer una pausa en este momento para poder hablar un poco acerca de su persona, de su ministerio, porque el apóstol Pablo ha venido hablando acerca de lo que Dios ha hecho en Cristo, particularmente con los gentiles. Debemos recordar, ¿cierto?, que en el sermón anterior vimos la gran bendición, ¿cierto?, que Dios le otorgó a los gentiles. Recuerden, los gentiles no eran parte del pueblo de Dios en sentido étnico, en sentido nacional o de descendencia. Eran extranjeros, dijo el apóstol Pablo, eran, eran personas que estaban ajenas a las promesas, ¿cierto?, del evangelio. El apóstol Pablo comienza este pasaje hablando primero acerca de su situación, que lo podemos ver en el versículo 1. El apóstol Pablo comienza diciendo, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Pablo comienza diciendo, por esta causa. ¿Cuál causa?
Pablo ha venido hablando, y de esto tenemos que conectarlo con los versículos anteriores. Pablo ha venido hablando acerca de cómo Dios ha incluido a los gentiles en la salvación juntamente con judíos. Por tanto, Pablo dice, por esta causa, o literalmente podría decir yo, que yo me dedico a predicar el evangelio de la gracia a quienes, a los gentiles. Pablo dice, yo prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Podemos entender entonces que el apóstol Pablo, en el momento que está escribiendo esta carta, el apóstol está preso. Muchos comentaristas están de acuerdo en que está preso en Roma, de donde escribe esta carta y también otras, ¿cierto?, para otros hermanos. Una de las cosas que a mí me llama la atención de este pasaje es cómo el apóstol Pablo ve su encarcelamiento. El apóstol Pablo dice, prisionero de Cristo Jesús por causa de vosotros. Hay algunos comentaristas que están de acuerdo y se hace la siguiente pregunta. ¿Pablo está preso porque Jesús lo quiere preso? ¿O Pablo está preso porque es la consecuencia de lo que Pablo ha venido haciendo por comisión de Cristo? Yo particularmente, amados, creo que las dos son opciones viables. Primero, obviamente, Pablo está preso. ¿Por qué? Porque Pablo ha predicado el evangelio a los gentiles y los judíos no estaban de acuerdo. Los judíos seguían con esa arrogancia nacional de que nosotros somos el pueblo de Dios. Por tanto, ¿quiénes son los gentiles? Pablo está haciendo mal en hacer eso, porque la salvación viene para los judíos. Por tanto, la consecuencia, de hecho, la razón por la cual Pablo está preso fue particularmente por los judíos, que estaban en contra del apóstol Pablo. De hecho, en un momento en particular, en el libro de los Hechos, al apóstol Pablo le quieren dar muerte porque al parecer entró con un gentil al templo. O sea, así, como dijimos, cierto, la enemistad que habían entre judíos y gentiles. Por tanto, yo creo particularmente que obviamente Pablo está preso por causa de predicar el evangelio, pero no desecho la idea, no la desecho, de que el apóstol Pablo también está preso porque Cristo Jesús quiere que esté ahí. Ahora, ¿por qué razón digo esto? Es porque recuerden primero que nuestro Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿cierto? Y particularmente también el Hijo, a quien se le ha dado dominio y poder sobre todo, y que puede hacer todo lo que Él quiera, nada ocurre sin su voluntad. Por tanto, si el apóstol Pablo está donde está, no es porque los romanos querían hacerlo, particularmente, sí, posteriormente también los romanos son los que tienen cierto preso al apóstol Pablo. No es porque los judíos literalmente lo quieren hacer, que obviamente participaron en esto, pero al final es Cristo quien decide qué es lo que pasa con cada creyente. Es Cristo. Esto también nos recuerda algo. ¿Se recuerdan ustedes cuando Cristo llamó al apóstol Pablo? En el libro de los Hechos, capítulo 9, el apóstol Pablo, que en ese tiempo, cierto, se describe como Saulo, era un perseguidor de la iglesia, va camino a Damasco y camino a Damasco se le aparece el Señor. Le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Y él dice, ¿quién eres? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. E inmediatamente con el resplandor, ¿qué pasó? Pablo quedó ciego completamente y fue llevado por los mismos hombres a una casa en Damasco, a una calle particularmente que se llamaba Derecha. Y luego Jesús, que sabía dónde estaba Pablo, envía a Ananías. Y Ananías llega donde está Pablo, pero Ananías obviamente va con cierto temor. ¿Por qué? Porque ¿quién es Pablo? ¿O quién es Saulo? Saulo es un perseguidor de la iglesia. Es como que Ananías le esté diciendo, Señor, ¿tú me estás pensando lo que me estás pidiendo?
¿Tú quieres que yo vaya a aquel? ¿Tú no has escuchado, Señor, que este hombre mete preso y golpea y mata a nuestros hermanos que profesan la fe en ti? O sea, Señor, considéralo. Y Jesús le dice, ve, porque instrumento me es este para llevar mi nombre a los gentiles y a los reyes de la tierra. Y añade lo siguiente, yo le mostraré cuán necesario es padecer por mi causa. O sea, el llamamiento de Pablo incluye cárcel. Es como cuando una persona, pongámoslo de esta forma, imagínese usted que va a buscar trabajo y de pronto usted se entrevista. ¿Cuántos aquí, la mayoría, cierto, nos hemos entrevistado? Sabemos lo que es eso cuando nos entrevistamos con un empleador. Y que de pronto el empleador o el reclutador te diga, miren, el trabajo que te ofrecemos es el siguiente. Tú vas a tener el privilegio de poder predicar el evangelio, de poder llevar a otros a la salvación, pero también se incluyen golpizas, encadenamiento, azotes y cárcel. ¿Tomaría el trabajo? Pablo sabía a qué iba. Pablo no desmaya. Y aquí está el apóstol Pablo siendo prisionero de Cristo por causa del evangelio. Y dice, ¿por quién? Por vosotros los gentiles. Porque particularmente el apóstol Pablo era un apóstol que no partió predicando particularmente a los judíos. Sí, en alguna ocasión lo hizo, pero su llamado principal era el predicar a los gentiles. De hecho, en el libro de los Gálatas lo vemos claramente en donde se junta el apóstol Pablo con otros apóstoles de los judíos y al ver la gracia de Pablo y el ministerio de Pablo, le dieron la mano y dijeron, Pablo, entendemos que Dios te ha llamado. Nosotros predicamos a los de la circuncisión, o sea, a los judíos, y tú estás predicando a los gentiles. Por tanto, por causa del evangelio y particularmente de los gentiles, es que Pablo está preso. Versículo 2 dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. El apóstol Pablo está diciendo, bueno, ustedes han oído acerca de mí. Han oído acerca de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Lo particular de este versículo es la palabra administración, que en el griego es oikonomía. Esa palabra significa administrador de un hogar. Literalmente, administrador de un hogar. Por tanto, lo que está diciendo el apóstol Pablo, ustedes han oído acerca de mí, de cómo Dios ha administrado su gracia y me ha hecho a mí predicador, me ha hecho a mí apóstol, me ha hecho a mí embajador para con vosotros los gentiles. Pablo está diciendo, Dios administró de tal forma su gracia que me ha elegido para que yo sea apóstol de los gentiles, particularmente para ustedes, para llevarles el evangelio a ustedes. Y esta gracia es para vosotros, dice Pablo. Ahora, ¿cómo el apóstol Pablo recibió esta comisión? Dice, por revelación. Eso también lo encontramos en Gálatas, en el capítulo 1, en donde el apóstol Pablo comienza diciendo, en la carta a los Gálatas le dice, hermanos, el evangelio que yo les predico a ustedes no es un evangelio que yo lo recibí por hombres, ¿no? Esto no me lo enseñó un hombre, no me lo reveló un hombre, esto me lo dio Jesucristo mismo. Por tanto, Pablo dice, lo que yo recibí de este misterio, yo lo recibí por revelación. Fue Cristo mismo quien me reveló esto. Por lo cual, dice Pablo, ustedes se han dado cuenta por lo que yo he escrito brevemente. Aquí se refiere con lo que yo he escrito brevemente.
Hay algunos que creen que probablemente el apóstol Pablo está haciendo alusión a otra carta, pero es muy difícil eso, sino que el apóstol Pablo está hablando acerca de los primeros capítulos que hemos nosotros leído. ¿Se recuerdan ustedes el capítulo 1 de Efesios? Cómo el apóstol Pablo desenrolla conocimiento que los hombres no conocían. Por ejemplo, Pablo habla acerca de la elección de los santos. ¿Eso quién lo podría haber comprendido? ¿Quién podría haber comprendido que el apóstol Pablo recibió de que habían personas que estaban siendo escogidas para salvación? Y no solamente eso, estaban siendo escogidas desde antes de la fundación del mundo. Pablo recibió por revelación que también nosotros fuimos predestinados para ser hijos de Dios. Pablo también recibió por revelación de que todo fue hecho por gracia, por nada en el hombre. Y que también somos herederos y coherederos con Cristo de todas las bendiciones que tendrá nuestro Señor. Pablo lo recibió por revelación y por tanto dice, yo he escrito acerca de esto. Ustedes ya lo saben. Leyendo ustedes, lo cual puedan entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ustedes están leyendo, le dice Pablo. Ustedes están leyendo cuál es mi conocimiento, cómo yo entiendo esto. Lo he plasmado en esta carta. Lo he plasmado en los primeros capítulos de esta carta. Ustedes están entendiendo y pueden ver que realmente la gracia de Dios ha sido conmigo. Porque ¿cómo podría yo escribir esto si la gracia de Dios, si la revelación de Dios no hubiese estado conmigo? Esto es producto. Lo que yo estoy escribiendo es por revelación. Es por revelación. Y el misterio que yo recibí, dice Pablo en el versículo 5, en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora. Como ahora. Ahora, ¿quiere decir el apóstol Pablo que el Antiguo Testamento nunca habló de esto? No. En el Antiguo Testamento, ¿se recuerdan ustedes cómo comienza la historia de la humanidad? Dios crea a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Nuestros primeros padres caen en desobediencia al comer del fruto prohibido, ¿cierto? Pero inmediatamente después de su caída, la gracia de Dios se manifiesta. ¿Y cómo se manifiesta la gracia de Dios? Dios le da una promesa a nuestros primeros padres. Dice, de la simiente de Eva nacerá alguien que aplastará la cabeza de la serpiente. Fue la primera revelación, por así decirlo, de lo que iba a ser Dios posteriormente. Luego pasan los tiempos, ¿cierto? Y llegamos al momento de Abraham. Dios le prometió a Abraham, le dice, yo bendeciré a tu descendencia y tú serás padre de muchedumbre y en ti bendeciré a muchos. Ya desde el Antiguo Testamento, Dios le dijo a Abraham, a través de ti llegará la bendición para todos. Ciertamente a través de Abraham llegó la bendición a los judíos, pero hoy podemos ver, como dice el apóstol Pablo, de que esa bendición alcanzó a todos. Y eso fue revelándose progresivamente. Obviamente en el Antiguo Testamento nadie iba a pensar que los gentiles formarían parte del pueblo de Dios. Nadie. Pero obviamente después con el tiempo se ha ido revelando y Pablo dice como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. O sea, Dios hoy ha revelado eso que estaba escondido en otras generaciones, se ha dado a conocer, no completamente, ha sido revelado a sus santos apóstoles. Primero tenemos los apóstoles. ¿Quiénes eran los apóstoles? Fueron los primeros discípulos de Cristo. Aquel grupo íntimo de nuestro Señor, a quien el Señor, según también Juan en el capítulo 21 y Hechos también capítulo 1, Cristo les habló acerca de las cosas del reino, que no están registradas. Muchas de ellas no están registradas. Solamente el texto dice, y Jesús les habló durante 40 días posteriores a su resurrección acerca del reino de Dios.
Ahí probablemente, ¿cierto?, les habló acerca de todo esto. La comisión para predicar el Evangelio a todas las naciones. Y obviamente después vemos en la historia cómo Pablo se incorpora a esto y quien recibe la revelación. También tenemos los profetas, hombres que, de hecho, profetas en el griego significa hablar de parte de Dios, literalmente, hablar de parte de Dios. Eran hombres que recibían una comunicación, una revelación de parte de Dios y la impartían al pueblo. A ellos también se les dio a conocer este misterio. Ahora, ¿cuál es el misterio? Pablo ya ha venido hablando. Versículo 6. El misterio es el siguiente: que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esto ya lo vimos en el capítulo 2, los versículos del 11 al 22, en donde el apóstol Pablo ha hablado, ¿cierto?, acerca de la integración de los gentiles a este cuerpo. Y Pablo vuelve a repetirlo: este es un misterio. Esto estaba oculto. Y eso también es para nosotros. Nosotros también como gentiles, ¿cierto?, que no somos descendientes de judíos, no somos nacionalmente judíos ni étnicamente judíos. Nosotros hoy en día, 2026, somos gentiles que también hemos sido ingresados, incorporados al cuerpo de Cristo. Este nuevo pueblo en donde ya no hay razas, como dijimos. Ya no hay color de piel, ya no hay estatus social, ya no hay nada que nos diferencie. Ahora todos entramos al mismo cuerpo por la misma fe y formamos parte de la familia de Dios. Ese es el misterio. Y Pablo obviamente es el que ha sido hecho ministro por el don de la gracia que le fue dado, a él. Ahora Pablo habla acerca un poco de él. Aquí podemos ver un poco la humildad de Pablo o cómo se consideraba el apóstol Pablo. Pablo en el versículo 8 dice: a mí, dice Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Es interesante cómo el apóstol Pablo se ve a sí mismo. Yo creo que en la mente de Pablo, cuando Pablo dice estas palabras, Pablo recuerda quién yo era o quién él era. Porque Pablo en Gálatas dice: yo era perseguidor de la iglesia. O sea, eso estaba en la mente de Pablo. Imagínense lo que era para una persona ir a apresar a otros y de pronto convertirse en uno de ellos. Yo imagino que el apóstol tenía eso en su mente. Y por eso él se mira a sí mismo como alguien que no merece esto. Bueno, la verdad es que nadie lo merece. Es solo por gracia. Y Pablo dice: el más pequeño. O sea, si hay uno pequeño en la congregación, ya sea en sabiduría, en entendimiento, o incluso quizás podría ser, ¿por qué no?, en edad, que comprende el Evangelio. Pablo dice: si ustedes ven a alguien que es ese pequeño, bueno, yo soy menos que él. Ahí vemos el carácter. Muy diferente hoy en día a muchos, ¿cierto?, que han sido llamados a ciertos ministerios y hay arrogancia en su corazón. Hay arrogancia de posiciones. Hay arrogancia de estatus, de conocimiento, de diplomado, de bachillerato, de diplomas, de teología, etcétera. Si bien estamos de acuerdo en la capacitación, pero cuando hay arrogancia, cuando hay orgullo, eso no es compatible. No es compatible. Y Pablo se ve a sí mismo como el más pequeño, a quien le fue dada esta gracia de anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Noten la importancia que le da el apóstol Pablo o lo que contiene el evangelio. El evangelio contiene las riquezas de Cristo. Las riquezas de Cristo. No son cheques en blanco. No es una vida próspera. No es una vida libre de problemas. Las riquezas de Cristo son las riquezas que vemos en su palabra. ¿Sabe cuáles son las riquezas de Cristo?
vida eterna, comunión con Dios, perdón de pecados, incorporación a un cuerpo, a una familia, ser herederos, ser hijos de Dios, recibir la plenitud en Cristo. Esas son riquezas inescrutables, dice el apóstol Pablo. Ese debiera ser nuestro tesoro. Y amados, ese es nuestro tesoro. No tenemos más que eso. Nosotros no tenemos una cuenta bancaria de Iglesia Bíblica bajo su gracia que diga tenemos tanto monto recaudado. Bien por nuestros hermanos, ¿cierto? Que tienen, ¿cierto? Recursos, iglesias que tienen poder económico, que pueden ayudar a otros y pueden llevar a cabo trabajos. Bien por eso, amados, bien por eso. Pero no nos confundamos. Las riquezas de Cristo, y que de hecho ya las poseemos, son mucho más abundantes, tienen mucho más valor. Por eso a mí no me cuadra cuando escucho a predicadores y tristemente las personas cuando se habla de dinero, cuando se habla de prosperidad, cuando se habla de muchas de estas cosas, las personas, wow. Siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo porque la Biblia lo habla una y otra vez. Las riquezas de Cristo, los tesoros de Cristo, las bendiciones de Cristo. Pero ahí podemos ver cuál es el corazón de las personas. Si hay personas que aplauden más, que lloran más, que gritan más, que se entusiasman más por las cuestiones terrenales de este mundo y lo que Dios puede hacer por ellos en esta vida, pero no en la venidera, posiblemente no han comprendido aún el Evangelio. No han comprendido aún el Evangelio, porque el Evangelio, amados, es el que le da esperanza al creyente. El Evangelio es la gran noticia, la buena nueva, amados. Yo a veces medito, a veces me veo en circunstancias complejas. Yo sé que también muchos de nosotros hemos pasado circunstancias complejas en nuestra vida. Y eso a veces, ¿cierto?, nos desanima quizás. A veces eso nos nubla la posibilidad de ver a Cristo. Pero inmediatamente hay que hacer el esfuerzo por decir, Señor, quizás no tengo esto, quizás estoy en esta situación, pero el Evangelio sigue diciéndome que tengo a Cristo. El Evangelio sigue recordándome que no importa lo que pase en este mundo, mi vida está asegurada. Estoy bien con Dios. Ya no tengo esa enemistad con Dios. Soy heredero de Cristo y eso quizás no lo veo hoy en día, Señor, pero será. Como dice la Escritura, cuando vuelva el Señor, se manifestarán los hijos de Dios y podremos escuchar las grandes riquezas hechas, literalmente cumplidas, y veremos a Cristo decir, vengan, entren al gozo de su Señor. Vengan, entren, regocíjense. No en cuestiones temporales, sino en lo que Cristo logró en la cruz del Calvario. Esa debe ser nuestra motivación. La causa de gozo de la iglesia debe ser Cristo y su evangelio. Pero a veces el mundo nos golpea tanto, amados. Y Pablo le llama inescrutables riquezas. Amados, a veces el mundo nos golpea con publicidad. Yo a veces no logro entender, te venden un vehículo y te va a cambiar la vida. Vive de forma diferente. Un vehículo te va a cambiar la vida. Una casa te va a cambiar la vida. Ten lo que tú necesitas para marcar la diferencia. O a veces, cierto, también te venden a veces incluso hasta prestobarbas, pero con una mujer. No entiendo. Si las prestobarbas son para hombres, pero sin embargo aparece una mujer vendiéndolas. ¿Qué es lo que intentan comunicarte? Intentan comunicarte cosas que tienen que ver con este mundo. Que tienen que ver con este mundo. E incluso la salud también es promocionada. Entre hospitales públicos o clínicas, cierto, la mejor salud, la mejor atención, etcétera. Y no es malo, amados.
Pero el mundo nos bombardea con cosas que nos quieren hacer creer que ahí está la riqueza del hombre, ahí está el propósito del hombre, ahí está la plenitud del hombre. Pero luego viene el apóstol Pablo y nos dice, hey, la verdadera riqueza del hombre no está en lo que posee, no está en lo que puedas tener en esta vida, porque nada podremos llevarnos, dice el apóstol Pablo, nada. Por tanto, amados, no nos afanemos en acumular cuantas cosas. Yo recuerdo las palabras de un hombre, de un pastor que compartió el evangelismo, el evangelio, mejor dicho, con un hombre de alto rango de poder militar. Y este hombre llegó a las encrucijadas de su vida. Y este hombre en una ocasión le dijeron, cuéntanos cómo te sientes. Y él dijo, yo en mi vida he acumulado riquezas, no tengo necesidad de nada. Una carrera impecable militarmente. Las jubilaciones de los militares no son menos, son buenas. Recompensa por los años de servicio, casas, vehículos, fiscales, etc. Este hombre dijo, yo no tengo necesidad de nada, tengo mi familia, tengo mis hijos con buena educación, tengo una buena pensión, tengo vehículos, yo tuve toda mi vida personas bajo mi cargo, tuve privilegios, tuve autoridad, pero hoy estoy en los últimos años de mi vida y me siento vacío. Vacío. Cuando la iglesia entienda acerca de las riquezas de Cristo, creo que habrá mejor adoración, mejor oración, mejor servicio. No veremos la iglesia como un accesorio, no veremos la predicación de la palabra, no veremos los sermones, no veremos nada de lo que hacemos de forma superficial. Es que esto es la puerta a nuestras riquezas, a nuestro entendimiento. Y Pablo dice, el Evangelio contiene las riquezas de Cristo. Como hemos dicho, no tenemos nada que ofertar, nada que ofrecer al mundo. Este fin de semana, cierto, no pudimos predicar por temas climáticos, lo haremos el próximo sábado si Dios lo permite, pero como siempre lo decimos, lo único que tenemos para las personas es a un Cristo glorificado. Es a un Cristo crucificado, es a un Cristo perdonador de pecados, es a un Cristo que reconcilia al hombre con Dios, es a un Cristo poderoso, campeón, precioso, enorme, que nos brinda la posibilidad de poder reconciliarnos con Dios. Yo cuando pienso en eso, a veces yo lucho con mi corazón, le digo, Señor, ayúdame a poder ver tu verdad, ayúdame a poder contemplar tu palabra, no simplemente conocimiento bíblico, sino que me afecte. Tengo vida eterna, ¿qué más podría pedir? Hay gente que está muriendo, gente que no tiene esperanza. Y nosotros a veces, amados, caemos, literalmente, a veces caemos porque no tenemos para comprar algo. Y no digo que obviamente es bueno, no. A nadie le gusta no tener para comer, a nadie le gusta no tener para comprar lo necesario, etcétera. Pero a veces hay pequeñas cosas que nos amargan la vida. Y comparadas con el reino, son tan pequeñas. ¿Pero por qué? Porque el mundo nos dice, hace falta eso. A veces a mí también me ha pasado, digo, Señor, y a veces escucho también a mi familia, digo, el vehículo que tengo, Señor, se está cayendo a pedazos. Y a veces eso intenta apagar el gozo, y intenta llevar mi mente, claro, veo a mi vecino que prospera, cambió el auto. Veo hermanos de otras congregaciones, wow, tienen buena situación económica. Haberse conocido otros pastores que están con buena situación, buenos hogares, buenas profesiones, siempre andan con dinero, etcétera. Y a veces eso intenta apagar la voz de Dios que me dice en su palabra, eres rico, eres rico. Pero no te confundas, este no es tu hogar. Las riquezas que tengo para ti, como dice el apóstol Pablo, son cosas que ni un ojo humano ha visto. Son las cosas que Dios tiene preparada para aquellos que lo aman.
Con eso no estoy diciendo, obviamente, que no prosperemos, no, no, amados. Pero el gozo mayor de nuestra vida debe estar en Cristo. Pablo dice, yo fui llamado a ser ministro del Evangelio, versículo 9, de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. El apóstol Pablo está diciendo lo siguiente, ese es el orden lógico del ministerio de Pablo. Yo, Pablo, he sido llamado a predicar el Evangelio. He sido llamado a predicar el Evangelio. ¿Pero para qué? Para que los demás creyentes, para que la iglesia pueda comprender cuál es el misterio de Cristo, para que la iglesia pueda comprender la sabiduría de Dios, cómo Dios ha administrado los tiempos, cómo ha administrado esta gracia, y a fin de que la iglesia conozca este misterio. Eso fue en el principio. Pablo en su ministerio dio a conocer a la iglesia de Éfeso, el misterio de Cristo. Ahora esta iglesia conoce cuál es el misterio de Cristo. Pero 2000 años después, nosotros seguimos aprendiendo acerca del misterio de Cristo. La razón por la cual estamos aquí es para aprender acerca de la gracia de Dios, de la sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para que la iglesia pueda obtener este conocimiento y luego ir y anunciar ese misterio. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que haremos cuando vamos a predicar el Evangelio. Vamos a hablar acerca de este misterio, cosas que la gente desconoce. Decirles, hey, Dios ha revelado su ministerio. ¿Cuál es? Él viene. El fin de todas las cosas se acerca y el hombre tiene un problema con Dios y es que está en enemistad con Dios. Necesita arrepentirse de sus pecados porque sus pecados lo están llevando a la condenación. Ese es el misterio. Amados, grande es nuestra responsabilidad. Como dijimos el otro día en el estudio, en el taller de evangelismo, grande es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos en nuestras manos las almas de los hombres. La iglesia es la única institución en el mundo que tiene el misterio de Dios revelado en su palabra y en sus propios corazones. Nuestra propia experiencia nos dice eso. Fuimos salvados, ahora queremos que otros también se salven. Por tanto, eso es la tarea de la iglesia, para que la iglesia dé a entender la gracia de Dios. Y no solamente a los hombres, también dice, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Varios comentaristas están de acuerdo que aquí se refiere a los poderes angelicales. A los ángeles no se les fue revelado el misterio. Muchos comentaristas están de acuerdo que, basado en otros pasajes, como por ejemplo, cuando se dice que los ángeles anhelan ver cosas referente a la administración de la gracia de Dios. Los ángeles no han sido los que han sido puestos para la predicación del Evangelio. Imagínense. Somos nosotros. Obviamente los ángeles participaron. ¿Quién habló a María? Gabriel. ¿Quién habló a Zacarías? Gabriel. En el Antiguo Testamento también vemos eso, pero a nadie más se le ha dado a conocer, a nadie más se le ha dado el misterio o el ministerio de poder predicar el Evangelio. Nosotros, ustedes hermanos, tienen ese privilegio de dar a conocer el misterio de Cristo. Se hacen conversaciones con vecinos, hablarles acerca de este ministerio. La riqueza de Cristo y el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. El propósito eterno. Esto no comenzó ayer, amados. Esto comenzó hace mucho, mucho tiempo.
Estaban los planes de Dios hacer esto. Y Cristo, y todo iba a estar en Cristo. Es una verdad importante. Todo está en Cristo. Nada fuera de Él. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es aquel que obtiene salvación. Cristo es el que perdona pecados. Cristo es el primogénito de entre los muertos. Cristo es el heredero. Cristo es el Señor. Cristo es el Rey. Cristo es profeta. Cristo es la plenitud. Cristo es el reino. Cristo es todo. Cristo, amados. Y Pablo dice en el versículo 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Recuerda lo mismo que vimos en el versículo 18 del capítulo 2. Tenemos entrada al Padre Celestial. Tenemos acceso por Cristo. Yo ayer estaba muy cargado. Estaba muy cargado emocionalmente, espiritualmente por distintas situaciones y me encerré en mi oficina y dije, Señor, vengo a ti porque necesito descansar. Necesito ir a aquel lugar en donde Cristo me abrió de par en par las puertas y es entrar a la presencia misma de Dios, donde mi alma necesita ser alimentada, porque y ahí logré entender algo que lo guardé en mi corazón. A través de la escritura puedo tener conocimiento, pero a través de la oración le da vida a ese conocimiento. Entro a ese conocimiento y ese conocimiento que se haga una realidad en mí. Cada uno de nosotros tenemos acceso. ¿Está cargado? ¿Tiene peso en su mente por el futuro? ¿Ansiedad? Vaya a Dios por medio de Cristo. Y por último, el apóstol Pablo le dice, después de haber presentado su ministerio, de su situación, él le dice, por lo cual pido en el versículo 13, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. Porque obviamente Pablo vivió oposición. Habían muchos que decían, oye, ¿ese es su apóstol? ¿El que está preso? Lindo apóstol que tienen ustedes. Está encadenado como un malhechor. ¿Ese es su supuesto enviado de Dios? Pablo les dice, no desmayen a causa de mis tribulaciones, porque todo lo que yo estoy viviendo es por ustedes. Pablo por eso dice, yo lo soporto todo por amor a los escogidos de Dios. Eso mismo, amados, debe estar en nuestro corazón. Soportar y trabajar, si algo podemos aprender de la vida del apóstol Pablo, es que Pablo soportó trabajo por amor a otros, cargas por amor a otros, cárcel por amor a otros y también por amor a Cristo. Pero todas estas cosas que parecen ser difíciles y lo son, quizás desanimantes, pero Pablo dice, cuando venga Cristo, esto será motivo de gozo, de orgullo. Por eso Pablo en otras ocasiones dice, lo que yo vivo acá, mis cárceles, mis azotes, no son comparables con la gloria que vendrá. No es comparable, amados. Que el Señor nos ayude. Amén. Que el Señor nos ayude a poder ser como Pablo, a poder ser una iglesia que administra la gracia de Dios a otros. Amén. Les animo a eso, amados. Oremos al Señor. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por permitirnos recordar, Señor, la situación de el apóstol Pablo, Señor, y también el gran privilegio que ha tenido, Señor, y que hoy tenemos como iglesia también, y cada uno de nosotros individualmente de ir, Señor, y hablar del Evangelio y de las riquezas de Cristo.
Señor, gracias, Padre, ayúdanos a poder comprender de que en nuestras manos, Señor, tenemos las llaves del reino, por así decirlo. Que en nuestras manos tenemos la responsabilidad, Señor, de ir y que poder ser instrumentos para que tú llames a aquellos a quienes has elegido. Gracias, Padre. Fortalécenos para poder seguir. Fortalécenos, Señor, también para, así como el apóstol Pablo, las situaciones que vivió, pero sin embargo siguió adelante. Nosotros no estamos presos, pero a veces, Señor, pareciera que otras cosas nos encadenan. Señor, ayúdanos a servirte, a poder trabajar, Señor, a poder hacernos responsables, Señor, de esta gran comisión que es anunciar tu palabra y que otros puedan escuchar e ser incorporados a esta gran familia de Dios. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.